¿Es bueno recordar? A veces. Pero para el cristiano es bueno recordar cada día de nuestra vida. Recordar qué cosa, que un día en el pasado Dios, creador, todopoderoso, santo y justo e infinito, se humilló a sí mismo, haciéndose esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2, 7, 8. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, siendo verdadero hombre en todo y verdadero Dios en todo. Esto es lo extraordinario, lo inexplicable, nos supera cualquier capacidad de entendimiento que pueda tener el más inteligente, más sabio de los seres humanos. Ninguno puede explicar, pero sí somos llamados a creerlo y confiar que Cristo es el amor de Dios para que los seres humanos confíen su vida a Él y sean salvados de la condenación eterna del pecado en el cual nacemos y vivimos. El Señor Jesús en la Biblia es llamado también el Emanuel, que significa, pues, lo leímos, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios en medio de los hombres. Eso fue Cristo. Vivió entre los hombres, nacido de mujer, sin ser concebido por hombre. Y vivió como hombre, siendo Dios santo. Y fue rechazado por su pueblo. Y yo puedo ver 3 razones por las cuales fue rechazado. Por ambiciones políticas, fue rechazado por falsas expectativas sociales y fue rechazado por la religión oficial. Pero él era la promesa cumplida que Dios hizo en el huerto del Edén. Promesa que le hizo a Adán y Eva, que la simiente de la mujer daría un golpe en la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? La simiente de la mujer, ya que la caída de toda la creación en la maldición del pecado es el origen y el motivo de la Navidad. Porque la Navidad es la venida del Señor Jesús. Dios hecho hombre, prometido en el huerto del Edén. Por lo tanto, este debería ser un día de gran gratitud al Señor. Y ese es el nombre del sermón. Título: Navidad, día de gratitud a Dios. Isaías 9, 6, 7. Dice acá, porque un niño nos es nacido, hombre, ser humano. Como todo ser humano nace, ¿cierto? Y después dice, hijo nos es dado. Y eso es Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio su hijo. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dio su Hijo. Cuando dice su Hijo significa uno de la misma naturaleza de Dios. Y en la Biblia ustedes cuando hablan de Cristo como Hijo de Dios, está escrito en mayúsculas. Para hacer la diferencia, que es de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué más sigue? Y el principado sobre sus hombros. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Se acuerdan ese gesto?
Kineta, Poder. poder, gobierno. Él es el gobierno. Por eso dice el principado sobre sus hombros. ¿Qué más dice? Que se llamará su nombre admirable. Él es el gobernante por derecho propio. Su nombre es admirable. ¿Es admirable? Eso significa digno de toda adoración, digno de toda reverencia, digno de todo respeto. Y después, ¿qué dice? Consejero. Consejero significa sabio. Sabio. Él es el sabio, porque la sabiduría es Él. Después dice Dios fuerte, que significa todopoderoso. Después Padre eterno, creador. Padre significa origen. Príncipe de paz, gobernador, rey, príncipe de la paz. ¿Cuál paz? ¿Dónde tenemos la paz? En el mundo no. No, en Él. Él nos da la paz y nos reconcilia con el Padre. ¿Cierto? Lo dilatado de su imperio, es decir, lo amplio, lo extenso, lo eterno será su imperio, su dominio, su gobierno, y será rey en el trono de Israel, y Dios Padre lo confirmará. ¿Por qué? Por medio de juicio y santidad. Juicio a los que no creen, santidad, justicia para los que creen. Y Dios lo confirmará ¿de cuándo? De ese momento, del momento que lo declara. ¿Para cuánto? ¿Cuánto tiempo? Por la eternidad. El amor de Dios, que es celoso. ¿Tú sabes que Dios es celoso? Con lo que es de Él es celoso. No quiere que lo quite, ni lo amenaza. ¿Cierto? Qué bueno tener un Dios celoso, ¿cierto? Damos gloria a Dios, ¿no? Que nos cuida y nos aborrea, por eso nos quiere. Entonces dice, el amor de Dios será el motivo para cumplir. Esta expresión, este anuncio que hizo el profeta 700 años antes de la venida del Señor Jesús, es impresionante. Es Dios que se va a hacer hombre y va a tener todas estas características en su primera y segunda venida, porque están las dos venidas incluidas en este pasaje. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos de aquel tiempo conocían muy bien las profecías. No eran ignorantes. Conocían muy bien la ley, las profecías que estaban incluidas y los escritos de los profetas. Y aunque reconocían las señales que el Señor Jesús hacía, no lo reconocieron, lo rechazaron como Mesías. No, este no puede ser el Mesías. Aunque hace todas las señales, pero no le creyeron. No lo creyeron y lo crucificaron como falso profeta y como brujo. ¿Sabe que la acusación oficial al Señor Jesús es brujería? Los judíos dicen de que Jesús estuvo en Egipto y allá aprendió ocultismo y todos los milagros que hacía, lo hacía por Bálsamo. Esa fue la acusación legal. Para que los romanos pudieran asesinarlo. En la crucifixión del Señor Jesús podemos ver claramente el poder del pecado, hermano. El odio hacia el Señor Jesús por parte de los religiosos, la indiferencia del pueblo y también el asco que los romanos le tenían a Jesús, porque era judío. Ahí usted puede ver el pecado que dominaba el mundo. Ese mismo pecado está dominando el mundo hoy día, ¿o no? Es exactamente el mismo pecado. Después del pecado de los seres humanos, gobernados por el malo, porque el instrumento del malo, ¿cuál es? Pecado y la muerte. Pregunta,
Si el Señor Jesús viniera hoy, tal como vino en aquel tiempo, viniera hoy, como hijo de cualquier familia, hijo de un trabajador, qué sé yo, sería diferente que hace 2000 años atrás. Yo me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Qué haríamos? El cristianismo ya está más extenso. Mucha gente, incluso el mundo occidental, se declara cristiano. La cultura cristiana, la cultura occidental tiene base en el cristianismo. No diríamos, no creo. Incluso nosotros mismos diríamos, no, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo habría ido para el Señor. Estamos igual que Pedro, yo voy contigo hasta la muerte, después andar arrancando. Muchos de nosotros, yo he escuchado eso, no, yo habría estado firme. No sé si hubiera estado firme, si antes de creer en Cristo o después de creer en Cristo. ¿Entienden? Y le quiero decir el primer punto. El Señor Jesús fue rechazado por ambiciones políticas. Mateo 2, 13 y 16. Vamos a recorrer la Biblia. Si alguien puede estar en Mateo 12, 13 y 16. Mateo 12. Mateo 2. Mateo 2. 2. 2. 2 o 12. 2. 1, 2. 13 y 16. 13 al 16. Amén. ¿Ya? Matanza de los niños. Dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuál era el propósito de Herodes? Le dijo a los magos: vayan ustedes, díganme dónde está. Cuando vuelvan, para yo también ir a adorarles. No quería ir a matarles. ¿Por qué? Porque los reyes magos, o lo que se dice que son los reyes magos, le dijeron: venimos a honrar al rey de Israel. Y Herodes era el rey. Entonces dijo: a ver, aquí me van a quitar el puesto. ¿Ah? Si yo soy ungido aquí. ¿Ah? Dijo: ya vayan, yo la intención era matarlo. Como no volvieron, me voy a asegurar, mato todos los niños. Este es el mundo gentil. Herodes representa el mundo gentil, porque no era judío. Representa el mundo gentil, rechazando al rey de reyes. Y lo hace en la forma más inescrupulosa. Mato a todos los niños para asegurarme que en el montón se muera él, que me viene a quitar el reino. Ahí tiene. Ese es el recibimiento del mundo. ¿Y cuál otro? Juan 19, Evangelio de Juan, capítulo 19. Y les voy a leer del 1 al 16, para que entendamos que no hubo solo un rechazo del mundo gentil, que se podría entender porque son incrédulos, paganos, qué sé yo, etc. Pero aquí vemos el rechazo del pueblo de Israel. Juan 19, del 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo:
mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Se fija que está escrito con mayúsculas? Que significa Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para azotarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Los judíos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltan, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esta es la declaración más tremenda del pueblo de Dios. Negamos, este no es nuestro rey, este no es nuestro príncipe, nuestro gobernante, César. Fue la negación absoluta del Mesías, prometido a Israel desde tiempos antiguos. Entonces hubo dos rechazos: el rechazo gentil, el del asesinato de los niños, y el rechazo del pueblo de Israel, llamando y diciendo, crucifícalo porque nuestro rey es César. Si el Señor Jesús viniera hoy y declarase que Él viene a gobernar el mundo, ¿qué responderían los gobiernos? La ONU, ¿qué diría la ONU? Ya que está de moda la ONU. ¡Qué bueno! Ahora sí que podremos nosotros imponer el gobierno mundial, la agenda de género y todos los derechos humanos, porque tenemos al Todopoderoso a nuestro lado. ¡Amén! Así diría, ¿o no? Sí, ellos sí. Piensa que Jesús les va. Ya muchachos, hagamos lo que están haciendo, yo ahí le pongo todo. ¿Ah? Pero el Señor Jesús les diría, abandonen el pecado, abandonen su agenda, yo voy a gobernar con los santos que yo elijo. ¿O no? Amén. ¿Qué le diría a la ONU? La ONU diría que este es un impostor, un negacionista, uno que no ama a los seres humanos porque está contra la agenda de género y juzga como pecador a los gobernantes. No, eso es intolerancia, insoportable. A lo mejor se suicida con un balazo en la espalda. ¿Qué sucede? ¿Ah? Cuando hay gente que molesta se suicida con un balazo en la espalda. O de pura casualidad lo enferman con enfermedad de muerte, con una inyección, de pura casualidad. Y dos veces. ¿Qué diría la iglesia de la prosperidad, del decreto, el piensa positivo? Pecado, pobreza. No, este no es Dios. No, este es un impostor. No puede ser. Nos va a arruinar la iglesia. Echémoslo. Que lo maten. ¿Sería así?
Y si el Señor se pone a predicar y decirle, iglesia, el juicio viene. Ah, no, este no tiene amor. No tiene amor. No, este no es. Fuera, este no es de Dios. Mate. Yo estoy haciendo fantasía, pero déjeme decirle que la iglesia, como está hoy mayoritariamente, si viniera el Señor Jesús, lo vuelven a crucificar. Con el aplauso de los gobiernos. Todos felices, pero en el futuro, en su segunda venida, vendrá nuevamente, pero no vendrá como un hombre de familia pobre, pero vendrá como Señor de señores y viene a hacer juicio. Salmo 2, 1, 6. Salmo 2, del 1 al 6. ¿Alguien puede estar ahí? Amén. Bien. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Eso será el final de los tiempos. Van a amenazar la venida del Señor. ¿Pero qué va a hacer Dios? Se va a reír. Estos gusanos quieren echarme. 2. El Señor Jesús fue rechazado por falsas expectativas sociales. Juan 6. Evangelio de Juan 6, le voy a leer del 7 al 15. Y dice, en el desierto hay un milagro importante. El Señor le dice, esta gente está en el desierto, esta gente está todo el día, no ha comido nada. Y empiezan a preguntarse los discípulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos al negocio de la esquina a comprar algo, pero no alcanzamos. Yo tengo unas moneditas acá, no, tampoco alcanza. Y aquí hay un niño que tiene un poquito pescadito y un poquito pan. ¿Qué es esto? 5.000 o 8.000 que habían ahí. Entonces, ¿qué dice? El 7. Voy a ir. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron con un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Cuál es la escena? Imagínense 5.000 personas, varones, póngale niños, mujeres, ¿cuántos serían? 9.000. Bueno, pero... Y él, este poquito de pan y estos 2 pescaditos, ¿qué es lo que hace? Los multiplica, les da de comer hasta que se llenaron, más encima sobraron 12 canastas. Entonces dijeron,
este es el profeta, este que había de venir, hagámoslo rey, vamos a dar comida gratis. ¿Ah? Claro. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Como los apóstoles decían, sí, vengan a mí, yo soy el ungido. ¿Ah? Adórenme. Eso hizo el Señor Jesús. Se fue porque no era el tiempo. No era el momento, no era el tiempo y no era el propósito de su venida. Entonces, lo iban a declarar rey por el milagro. Hay que darse cuenta también la importancia de esto. ¿Por qué? Porque la gente pobre, cuando iba bien, comía una vez al día, hermano, en ese tiempo. Así que uno que le hacía el milagro, que le había dado comida, hasta saciarse, y más encima había sobrado, claro que lo hacen rey, ¿o no? ¿Usted lo haría rey? No diga bien, por favor. Bien, Juan 6, 22, ahí mismo seguimos. 22, 24. Entonces, al día siguiente la gente que está al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para tomar desayuno. Es verdad. Mírenlo. 6, 26 al 30. Leo el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué estás aquí? ¿No debería estar allá donde comimos? No, me parece el tono. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué dice Jesús? 29. Dios Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, y esto, mire, para que vean la patudea, la ceguera también. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Se habían llenado el estómago a partir de unos poquitos panes, unos poquitos peces. Y le preguntan, ¿qué señal, qué milagro haces tú? Yo a veces me acuerdo de nosotros. El Señor nos ha salvado, nos ha dado un montón de bendiciones, después nos estamos quejando. No, que me falta esto. Si el Señor no me escucha, queja avanza. Y esto también. ¿Y tú? A ver, ¿qué milagros? Y hace menos de 24 horas se habían llenado el estómago. Entonces, 30. 6:55, 58. Ahí mismo está. El Señor Jesús concluye su discurso diciéndole lo siguiente. Muy largo, eso lo resumí. Y dice del 55 al 58. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo es el pan de vida.
y pan de vida, ¿cómo lo comemos? ¿Cuál es el símbolo de Cristo? ¿Ah? ¿No? ¿Qué vamos a hacer el próximo domingo? Santa Cena. Eso es, pues. Simboliza el nuevo pacto. El pan simboliza su cuerpo que fue entregado a la muerte. Y la sangre derramada, símbolo de muerte. Y el que cree en eso, es salvo. ¿Qué le respondieron? 6:66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos de los discípulos, por no decir la mayoría, lo abandonaron. Cuando él realiza y explica el milagro del pan, ¿y quién es él? ¿Saben lo que dijeron? No, esto es legalismo. No, esto es literalismo, esto es pura Biblia, no nada de espíritu. Dura esta palabra. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y ve a los discípulos, a los 12, ¿y ustedes? ¿Te quieren ir también? No, pues ahí está la política de la acogida, de decirle que bueno que se quedaron, que no creen mucho, pero ya no creen. No, Jesús no le importa, no le interesa a Jesús gente que tiene duda en su corazón y lo único que quiere es aprovecharse de él. Le dice, mira, los términos para seguirme son estos. ¿Cuál es? ¿Me amas a mí sobre todas las cosas o nada? No, pero no, ya. Dejémoslo. No es digno de ser mi discípulo. Pero aquí les dijo, ¿y ustedes? Y lo único que respondió Pedro y los demás dijeron que sí. ¿Dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entendieron. Dios les dio el entendimiento que este era el que daba vida eterna. Los otros que esperaban la solución de sus problemas económicos, la solución del hambre, la justicia social. Ay, que ya no me da eso, no, yo creo que voy a buscar otra iglesia con más poder, con más cosas. Sucede hoy día, pero en cantidades enormes, hermano. Los que buscan y permanecen en Cristo, porque me soluciona problemas económicos, emocionales, de salud, y me da alta autoestima, no piensan que Cristo vino a resolver un solo problema. Y ese problema se llama pecado. El pecado domina la creación. Sino que medimos a Dios. Medimos a Dios ¿por qué? Por lo que nos da, por lo que me da, y porque me siento bien o me siento mal. No medimos a Dios porque nos ha quitado el pecado. El poderoso pecado en nosotros. Nosotros pecamos hasta cuando caminamos. Como decía un teólogo puritano, nosotros los hombres y mujeres somos una abominación para Dios caminando por este mundo. Por el solo hecho de existir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y aún así, Dios ha tenido misericordia para conservar su creación, salvar su creación. Entonces, se nos olvida de que Jesús nos libra del pecado. Y miramos muy en poco el pecado. Muy en poco. Porque no conocemos a Cristo. ¿Y cuándo vamos a conocer las consecuencias del pecado? Allá, cuando estemos entrando a las puertas del infierno. Pero ya es tarde. Ya es tarde.
este momento, esta vida es la ocasión, es la oportunidad, no hay otra. No hay purgatorio, no hay reencarnación, no. Esos son engaños de Satanás para mandar mucha gente al infierno, creyendo que tiene alguna posibilidad de estar. Entonces, la ideología de la prosperidad es otro aspecto también que ofrece cuestiones sociales. La teología del piensa positivo, el decreto, la visión del Dios de amor y no de juicio, son expresiones que rechazan a Cristo, al Cristo de la Biblia. La iglesia se ha fabricado un ídolo de Cristo, a la medida humana, a los deseos humanos y a la medida del pecado humano. Dura es la palabra cuando la escuchan. Claro que es dura. Y queda acostumbrado al oído a decir, tú eres un campeón, tú lo puedes todo, tú eres casi divino, decreto y todo. Pero cuando le dicen, no, eres un pecador inmundo, injusto, merecedor del infierno, y Dios es justo si te manda al infierno. No, palabra dura esa, no, este hombre no tiene amor. Pero eso se está acostumbrando en la iglesia, igual que estos judíos, que se habían saciado de comer de dos cositas así. Después, ¿qué hora? A ver, ¿qué milagro? Y después dicen, no, más mucho lado. Eso sucede hoy día, ¿no? Predíquele el evangelio a alguno. ¿De qué ha venido gente? No hay espíritu. 3. El Señor Jesús fue rechazado por la religión oficial. Juan 11, 45 al 53, por favor, sé que lo voy a leer. Juan 11, 45 al 53. Juan 11, 45 al 53. Amén. ¿Del 45 al 46? Juan 11, del 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Se fija? Ellos cumplieron la obra de Dios sin darse cuenta, pero su motivación ¿cuál era? Si este sigue predicando, la gente se va a ir con él. Entonces nuestro templo va a perder valor y los romanos van a venir y nos van a destruir. ¿Cuál es el punto de ello? Templo. Puede parecer, digamos, muy bíblico, muy justo, es religioso, pero es idólatra. Le voy a mostrar por qué. El templo es sinónimo de nación, religión. El templo era la identidad de la nación de Israel, pero es un ídolo. Además era un ídolo en el cual los sacerdotes, los escribas y los fariseos hacían negocio. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús echó a los cambistas azotándolos y dijo, fuera de aquí, Cueva de ladrones. cueva de ladrones, han transformado la casa de mi padre en
Pues porque eran mercanchifes, eran especuladores, abusaban de la gente que venía afuera del templo, por los cambios de moneda, cambios de animales. Todo lo que había alrededor del templo y fuera del área del templo, los sacerdotes cobraban impuestos. Que parece a la Iglesia Católica en el Vaticano. Todo lo que está, o sea, fuera de metros, propiedad del Vaticano, y los comerciantes pagan impuestos. Entonces, es un ídolo. ¿Por qué? Porque la verdadera identidad de la nación debía ser Jehová. Jehová. El templo era el símbolo de qué? De que ahí estaba Jehová. Y eso debía identificar a Israel. Jehová y la ley de Moisés. Y el templo es un ídolo para los negocios y la ley fue adulterada, agregándole estatutos humanos y no de Dios. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando decía el sábado no se trabaja, entonces le agregaron varios capítulos. ¿Qué significa no trabajar? Ahora, si alguien pasaba en un espejo y decía así, trabajo, peco. ¿En serio? Eso era pecado. Si uno, está cayendo el casero aquí. Si uno iba y limpiaba algo, no, eso es trabajo. Llegó a esa exageración. Bueno, para decir que le agregaron a eso y a muchos otros mandamientos le agregaron estatutos humanos. Entonces el judaísmo era una religión corrupta, apóstata cuando el Señor Jesús vino a Israel. ¿Por qué? Porque Israel y su religión buscaban su propia rectitud y justicia. Y no la que Dios demandaba a su pueblo, que es la justicia y rectitud moral de Dios. ¿Cuál era la justicia de Israel? La justicia de Israel es ser justo por vivir la ley, pero ningún hombre puede vivir la ley, solo Cristo. Pero ellos se creían perfectos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, ellos cumplían la ley, mentira. El Señor Jesús los acusa y dice, ustedes que se roban las casas de las viudas, ladrones, especuladores, mentirosos, hipócritas. No teníamos un Señor Jesús. Hoy día dígale eso a alguien, no, este hermano está mal. ¿Tú quién eres para juzgar? No se puede decir al apóstata, al hipócrita, y al pecador, pecador. Bueno, el Señor Jesús lo hizo. Entonces, ¿cuál es la justicia que demandaba Dios? Si yo no puedo cumplir la ley, arrepentimiento, perdón, arrepentimiento, perdón. Eso es humillación ante el Señor. Esa era la justicia y la rectitud moral. Reconocer, que ellos reconocieran que era imposible para ellos cumplir la ley. Solo en Cristo. Por eso, la rectitud y la justicia de Dios es Cristo. Cristo es la medida de la rectitud, la justicia y la santidad de Dios. Esa es la medida que los hombres deben imitar y vivir para agradar a Dios. Y eso solo podemos hacerlo nosotros, simples pecadores humanos, sometidos a Cristo. Sometidos a Cristo. Porque Cristo es el que pagó por nosotros y Cristo vivió toda la ley por nosotros. Entonces ahí tenemos la rectitud. Se nos imputa la santidad de Cristo. La santidad de Cristo es haber cumplido toda la ley. Que no podía cumplir ningún ser humano. Entonces en Cristo yo tengo esa bendición. Me es dada, no me la gané. Me es dada por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, el cual vive en nosotros por el Espíritu Santo, que nos hace el templo de Dios, Creador Todopoderoso. Nosotros somos el templo de Dios. Del Dios Creador Todopoderoso, infinito, omnisciente,
por medio de la fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y somos templos vivientes. Eso dice la Biblia, eso dice el Nuevo Testamento, eso dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Así como el judaísmo hizo asesinar a su Mesías por mano de los romanos, hoy el malo, por medio de los islámicos, se ha propuesto exterminar al cristianismo, donde ellos se imponen. Los budistas y los hindúes han decidido expulsar a los cristianos de India y de Nepal con el terrorismo. Los gobiernos comunistas no solo persiguen a los cristianos, sino que les asesinan para amedrentarles y que nieguen su fe. Los gobiernos de Europa y de América tienen en sus planes eliminar el cristianismo si se opone a la agenda de género. El papado está absorbiendo a los evangélicos con la política del amor sin doctrina, no discutamos, no digamos diferente, puro amor, y ahí somos absorbidos por el catolicismo romano para que hagan parte de la religión mundial que va a bendecir el gobierno mundial del anticristo. Los que se opongan a esto, a esa religión del mundo, serán perseguidos y eliminados. Eso es lo que dice el Señor en Juan 16:1-3, por favor. ¿Alguien puede estar ahí? Juan 16:1-3. Amén. ¿Ya? Del 1 al 3, Sí. estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Exactamente. En el nombre de Dios, esto es legalista, esto es, vamos, denle, métalo en la cárcel. Así va a ser, hermano. Sí, yo a veces escucho a algunos pastores y algunos cristianos que realmente digo, en otro tiempo si me ve me va a pegar un balazo. El mundo de hoy, al igual que el mundo antiguo, asesinaría al Señor Jesús si éste viniera en este tiempo, acusándolo de legalista, sin amor, sin espíritu, discriminador, intolerante, pesimista, condenador, negador de los derechos humanos, satánico, que pone en riesgo nuestra iglesia. Todo el mundo gritaría muerte al tirano. Hoy significa que, datos concretos, ¿qué significa lo que mencionaron anteriormente? La persecución al cristianismo. Usted sabe que la religión más perseguida, por no decir la única perseguida, es el cristianismo. ¿Usted ha oído en qué parte del mundo persiguen al islam? ¿En qué parte del mundo persiguen al budismo? Pero usted puede escuchar en Oriente, en Occidente, sur y norte, persecución de cristianos. Entonces, y están persiguiendo la única tabla de salvación que tiene el mundo, porque perseguir el cristianismo es perseguir a Cristo. La expresión concentrada del rechazo laico del Señor Jesús y al Padre en la celebración de la Navidad. Aquí voy a para terminar ya. ¿Cómo es? ¿Cómo celebrar la Navidad? Claro, hermano. Miren la celebración. Primero, la celebración de la Navidad, que se supone el nacimiento del Señor Jesús, ha sido reemplazado a Cristo por un viejo pedófilo que hace regalos. Papá Noel, fuego, etc. ¿Se ve? ¿Quién habla de Jesús? Oye, te llegó, ¿qué te trajo el viejito Pascuero? Y se ha construido en torno a toda esta historia del viejito Pascuero, del Papá Noel, etc.,
Linda historia ocultista de duendes que ayudan ahí. Son demonios. Pues son duendes, niños así muy. Y la magia de los regalos. Y el trineo que vuela con estos caballos del norte. ¿Ah? Vuela, corren por los aires. Magia, ocultismo eso. Y dice, no, qué lindo. Y se hizo película y todo. Uy, qué bueno. Pero si usted le dice al niño, mira, esto es mentira. No, qué maldad. Le has quitado la ilusión al niño. La magia, no, tú eres un perverso. ¿O no? A mí me lo dijeron. Porque, claro, y le quitan la linda ilusión al niño. Es decir, al niño lo acostumbran a bendecir que la mentira fuera bonita, linda. Pero, como les gusta tanto la mentira y rechazan la verdad, les va a suceder algo. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 12. Por favor, alguien pueda verlo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 9, 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Amén. Ya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es. Si dice que hay que ilusionar a los niños con el tejido para afuera, hay gente que se ilusiona con los profetas, los autonombrados profetas, los apostologos. Toda esa gente que te dice, es de Dios, es de Dios. Pero esto es De 2 al 3. engañado. Y si como les gusta la mentira, yo le voy a mandar la mentira peor, para que se condenen. Y ese es el anticristo. En esta fiesta no solo rechazan a Cristo y lo reemplazan por el viejo aquel, sino que todos se creen buenos. ¿Se ha fijado en ese detalle? Es el día del buenismo. Hoy le regalé a mis niñas, regalé a mis sobrinos. No, fui a los pobres, les di un regalito, al viejito. Oh, y son todos buenos. Es el día del buenismo. El único día del año que nos creemos todos buenos. Porque hacemos regalos, y si recibimos regalos, qué bueno, me considero. Ese es el día del buenismo. Y el culto al niño. Al niño, ¿no? Sí. ¿Es preocupación? No, el culto al niño. Eso. Y esto, hermano, ¿sabe lo que significa? El culto al hombre, por el hombre. No solo Cristo se ha reemplazado por el viejo pedófilo, sino que también, en vez de adorarlo a él, se hace culto al hombre por medio de los niños. Y Cristo, supongamos que él te de cumpleaños, ¿y quién le hace un regalo a Cristo? No hacemos regalo entre nosotros. No, el cumpleaños. Es como si yo fuera, no sé, a la casa de un hermano que está de cumpleaños, y vamos todos los hermanos, nos regalamos nosotros y al hermano lo dejamos sentado ahí, sin ni un regalo. ¿No? Es exactamente lo que el mundo hace. ¿O no? No. Entonces, es el amor a sí mismo, como amor, este es el amor de Dios. No, es el amor del hombre por el hombre. El culto del hombre por el hombre. Déjeme leerle en Lucas 18. 18, 19. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Podría haber dicho que yo soy Dios, yo soy bueno, ¿no? Porque ese hombre estaba tratando a Jesús como hombre. Entonces le dijo, mira, los hombres
Lo que está implícito acá, que no hay hombre bueno. Solo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque si fuéramos todos buenos, no habría necesidad de que hubiera venido a Cristo a pagar el pecado. Porque son todos buenos, ¿o no? Pero no es así. Entonces, rechazar a Cristo, reemplazar a Cristo, el culto al hombre, y después, en muchos países, sobre todo acá en Hispanoamérica, el culto pagano ocultista al niñito Jesús, que hace milagros. En Colombia hay un fuerte, pero muy fuerte adoración al niño Jesús. Y se le hacen mandas. En Chile se ha perdido la costumbre, pero existía. Existía hace muchos años atrás. El culto al niño Jesús. Se le ponen velas, se le ponen, qué sé yo, se le piden mandas, y la gente iba de rodillas hasta el niñito Jesús, que está en los brazos de su mamita, que tiene una corona, qué sé yo. Este es un culto antiguo. Este es el culto que instauró la esposa de Nimrod. ¿Se acuerda de Nimrod? Está en Génesis, ¿cierto? Nimrod significa el rebelde. Y la esposa de Semiramis instauró el culto a la mujer y el niño. Y eso se ha venido reproduciendo, y el catolicismo romano a ese culto le puso la cara de la Virgen María y el niño Jesús. Eso es un culto pagano. A ver, ¿me puede decir en la Biblia cuántos milagros hizo Jesús cuando era niño? 1, 2, 3, nada. No. No existe. Mira lo que dice Lucas 2, 49 al 52. Lucas 2, 49 al 52. Lucas 2, 49 al 52. ¿Qué dice? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué sucede? Estaba creciendo como cualquier niño, una familia devota. ¿Qué milagro estaba haciendo? Ninguno. Estaba discutiendo con los escribas, fariseos y los sacerdotes. Entonces este culto del niñito que hace milagros, etc., es satánico. Cuando usted ve a una virgen ahí toda adornada de oro, por un exorcismo, por decir. ¿Por qué? Porque es una adoración idólatra. Ahora, por muy popular que sean los ritos navideños, son pura idolatría. Y oculta dos cosas. El objetivo, por qué Cristo, Dios se hace hombre, Cristo Jesús. Y segundo, el pecado. Lo dije al inicio. El motivo de la Navidad, ¿cuál es? Pecado. Cristo vino como hombre, vivir y morir por el pecado. Y se pierde de vista eso, completamente. Y a veces los cristianos caen en eso. Y andamos afanados en esto, lo otro, en regalos, y creemos que esa es la voluntad de Dios. No digo que no lo haga, pero no se afane. Se pasa por alto esa obra de Dios, que se hace hombre santo para pagar con su muerte nuestros pecados, y creyendo en Él somos perdonados por Dios, el cual nos declara justos por Cristo y nos adopta como hijos suyos, herederos de su eternidad para su gloria. Ese es el objetivo de la Navidad. Un Salvador, un Redentor.
Y después, y porque vino como niño siendo Dios y vivió como hombre de familia pobre y fue asesinado como criminal, pagando nuestra maldad, derrotando al pecado, la muerte y al diablo. Porque en esa cruz y la resurrección el Señor Jesús derrotó lo que nos oprime: pecado, la muerte y el diablo. Y vendrá por segunda vez para poner por obra el juicio ya emitido en la cruz. Y vendrá no como el hijo del carpintero, él vendrá como juez de jueces, Señor de señores, Rey de reyes, y recompensará con juicio eterno a los que lo rechazaron ayer, hoy y mañana. Y recompensará con el gozo de la vida eterna a los que confiaron en él. Amén. Esta Navidad, hermano, recuerde por qué vino Dios hecho hombre. Y haga 3 o 4 cosas. Enséñele eso a sus hijos. Enséñele eso a sus sobrinos, a sus nietos, a sus familiares. Hoy, un día como hoy, vino el Señor Jesús, que era Dios, se hizo hombre, para morir y pagar por nuestra maldición del pecado y librarnos de la muerte eterna. Segundo, pídale perdón al Señor por las cosas que no hemos hecho y debemos hacer. Cada uno tiene cosas que debía hacer para el Señor y no lo hace bien. Tercero, renueve su compromiso. Renueve su compromiso de leer más la Biblia, de orar más, de depender de él, de obedecerlo, y que le dé la capacidad de esforzarse en eso. ¿Por qué esfuerzo? Porque tenemos una carne que floja, una carne que no quiere. Y por último, dele toda la gloria al Señor y toda su gratitud al Señor ante su familia. Agradecerle al Señor, agradecerle a Dios por esta inmensa obra que Él ha hecho. Y que un día nos vio con misericordia y nos rescató del juicio en que vivíamos. A veces nos parece poco, pero piénselo y medítelo con las Escrituras. Y usted va a darse cuenta de que Dios verdaderamente nos ama. Verdaderamente nos ama. Y que no hay amor más grande que el de él. Que uno que muere, siendo yo un condenado. Y condenado justamente, no hay mayor amor que el del Señor. Medite, enséñelo a sus hijos, practíquelo, y verá que será de gran bendición para usted y su familia. Oremos.